a su escuelita con sus profesoras también. Digo con las profesoras porque a veces quisieran quedarse las profesoras. Las profesoras quisieran quedarse, hermano. Pero le tengo una noticia. Las predicaciones todas quedan grabadas. Yo sé que no es lo mismo, no se disfruta lo mismo, pero quedan grabadas. Y también recordad que todas las predicaciones de esta casa están también en Spotify. Todas las predicaciones de esta casa están de manera automática en Spotify. Un trabajo que, por cierto, hace con tanto esmero y dedicación el hermano de nuestra querida pastora Vilma, que nos visita desde Navalmoral con su marido, el pastor Farfán. Así que, hermano, desde que usted termine y salga ahí, ya usted busca en Spotify, va a decir Jorge Farfán y se habla del perdón, o el título que esté ahí. Es así, ¿vale? Así que se lo digo para que no tenga que verlo siempre en YouTube y tener que tener el móvil encendido con la pantalla mientras que usted lo tiene ahí escuchando, y lo puede escuchar como un audio, como un podcast. En la sección de podcast está desde hace más de un año, hermano, todas las predicaciones ahí puestas. Voy a invitar a este matrimonio que pase y salude siempre. La pastora dará un saludo y también pues es un honor poder compartir este tiempo con ellos. Gracias, mis queridos, gracias por estar aquí. Sé que venir y salir de la congregación local crea un trastorno. Hermanos, cada vez que invitamos a alguien le dejamos opción libre para que sean ellos quienes elijan la fecha. Nunca hemos impuesto una fecha, la dejamos libre porque sé que trasladarse, hermanos, y organizar y dejar allí la grey, la casa, también tiene sus cosas. Y qué bueno que cuando ellos vienen, todos los que invitamos aquí vienen, creo yo, algo relajados, porque han dejado en casa todo organizado, con tiempo también. Amén. Así que yo voy a dejar el micrófono a mi querida Vilma para que salude y también aproveche y ore al final para que ore por su marido y ore por todos los que vamos a estar ahí escuchando la palabra del Señor también. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, queridos hermanos y amigos, estuvimos aquí creo que el 26 de mayo del año pasado. En ese día me dieron la noticia que mi madre estaba ingresada muy grave y a las 6 de la tarde estábamos partiendo para Madrid en un viaje así de emergencia. Pude estar con mi madre, bueno, ella falleció a los meses, pero el Señor me dio oportunidad de estar ahí. Entonces, recuerdo ese día y recuerdo también el cariño de vosotros y el momento de la comida y todo lo demás. Entonces ahora tenemos una nueva oportunidad de estar aquí y hemos dejado, sí, la iglesia por un lado, la familia por otro, con sus necesidades, pero sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros y nosotros no somos los únicos instrumentos para cuidar. Dios cuida. ¿Cómo es? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y no le pide opinión a nadie porque para eso es Dios, ¿no? Bien, entonces ahora queremos compartir hoy con vosotros y sé que Jorge tiene una palabra que el Señor está trabajando con nosotros y enseñándonos, ¿no? ¿Oramos? Sí. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia, te agradecemos porque tú tienes el control. Porque a pesar que las cosas vayan y vengan, que a veces parece como un mal tormentoso, como las olas que van y que vienen, sabemos que en ti tenemos un ancla segura. Señor, gracias porque podemos venir ante tu presencia y tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Nos convence, nos guía, nos redarguye, nos enseña. Queremos que tu Espíritu Santo sea hoy guiando a Jorge en todo lo que dirá y que la palabra que no vuelve a ti vacía cumple el propósito por el cual tú la has enviado. En nombre del Señor Jesús, amén. Muchas gracias. Bueno, si no venimos no es porque no recibamos invitaciones. El pastor nos invita con 6 o 7 meses de anticipación y creo que la tercera o cuarta vez que me escribe le respondo.
¿Vale? Porque sí, la verdad que sí nos cuesta salir de la congregación. Tampoco estamos muy acostumbrados a salir a visitar a otras iglesias. Creo que he predicado contadas veces en otras iglesias. ¿De acuerdo? Así que, pues en esta mañana queremos compartir la palabra. Pongo aquí la Biblia, porque 4 personas de aquí de la congregación están tomando el curso de APEN que estamos dando de ECEN, ¿sí? En nuestra congregación. Entonces, siempre les enseñamos a los alumnos que, aunque tengan la clase preparada, siempre muestren la Biblia para que quede por lo menos reflejado que lo que estamos hablando está de la Biblia. Así que hoy, para cumplir con lo que estamos enseñando, pues he puesto la Biblia aquí adelante, aunque voy a predicar con el ordenador, no lo hago nunca, predico con el teléfono, pero como le contaba a los hermanos de audiovisuales, en la iglesia tenemos pues en los costados y me es más fácil a veces leer de ahí para no utilizar pues gafas, así que voy a hacer como el pastor, me voy a comprar una tablet con letra grande para poder mirar y no tener que traer pues el ordenador. Bien, creo que lo tenemos ahí atrás. Y hoy quiero pues tomar esta predicación. El pastor estuvo haciendo una introducción, un poquito de spoiler, si dijéramos en el mundo secular, pero en el mundo cristiano decimos, bueno, el Espíritu Santo pues también, en parte conocía, pero en parte también estuvo comentando algunas cosas que yo quiero tocar en esta mañana. Y hoy he puesto el título de esta predicación, que es la prediqué hace unas semanas en la congregación, y es el proceso del perdón. Después de que prediqué esta predicación en la iglesia, me escribió una persona por una situación que ocurrió hace muchos años, ¿no? Y bueno, esta persona, estamos hablando de una situación de más de 30 años, en la cual pues esta persona recibió unas acusaciones injustas y se acordaba que yo había pasado por esa misma situación en ese proceso, ¿no? Y por la misma persona. Entonces me escribió, es un hermano también pastor, y me escribió, me dice, por favor, mira, todavía estas cosas están circulando por aquí. Yo digo, pero 30 años o 35 años después, ¿vale? Me dice, bueno, quisiera que tú, que pasaste por ese proceso, también hables de esto que te... Bueno, no hables de mí, pero que hablas de lo que te pasó a ti, ¿no? Y pues no le contesté inmediatamente. Dije, bueno, voy a orar y voy a pensarlo. Siempre nace el deseo de querer ayudar a otra persona y de querer, pues, de alguna forma, tener empatía con alguien que está pasando por el sufrimiento. Pero por otro lado empecé a reflexionar en cómo había sido el proceso. Sí, es cierto, esa persona había escrito cosas sobre mí en una carta, y pues esa carta pues terminó siendo difundida, y la verdad que no me conocía. Estaba hablando de cosas que habían dicho otra persona que tenía pues unos ciertos resentimientos. Pero lo cierto es que recordaba, no es que lo haya olvidado, pero no lo recordaba. Es una diferencia entre olvidar y no recordar. Y recordé que esa persona vino a mi casa y me pidió perdón por lo que había ocurrido. Entonces, tuve que contestar al hermano con mucho cariño que no iba a entrar en esa situación por 2 razones. Una, porque me iba a hacer recordar un proceso que me iba a causar dolor. O podía causarme dolor en un momento que a lo mejor no estaba del todo, no estaba sanado, sí, pero la otra cosa más importante era que yo había perdonado. Y si has perdonado, pues doy el proceso por cerrado. Y no sé si era prudente volver a retomar algo de lo cual yo había perdonado. Entonces, pues me disculpé de no poder ayudar en este momento, pero entendía que era un proceso cerrado y que, bueno, le animaba a él que buscaba la solución de esta situación que llevaba tanto tiempo, ¿no? Yo quiero tomar quiero tomar hoy en la vida de José, que lo tenemos allá adelante, ¿no? Algunas situaciones en la vida de José. Las enseñanzas que yo he tomado hoy son reflexiones que también escuché de un maestro de la Biblia, del doctor Pablo Martínez Vila, que es un maestro de la palabra, es un psiquiatra, colega de nosotros, ¿vale? Y sobre estas reflexiones, que he tomado de algunas de sus conferencias, he preparado esta
esta predicación en esta mañana, así que la honra también le corresponde a aquel que me ha enseñado, porque nosotros también aprendemos de otros. Y en la iglesia habíamos tomado estas enseñanzas, mi esposa había predicado sobre las circunstancias de nuestra vida que no podemos cambiar, las circunstancias que traemos en nuestra vida que son incambiables. Si me pasáis la siguiente, y era especialmente sobre la vida de José. Había cosas en la vida de José que no se pueden cambiar, hay cosas en tu vida que no puedes cambiar. ¿Vale? No puedes cambiar el lugar donde naciste. Puedo hablar como español, pero no he nacido aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Vale? Hay cosas en tu vida que no vas a poder cambiar nunca. Pero lo importante es que estas cosas no marquen tu futuro. Y nosotros miramos la vida de José, miramos la vida de Jesús, ¿no? Como el pastor dijo, las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y Jesús era perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Y para nosotros el perdón es algo diario y cotidiano. Tan es así que Jesús, en la oración modelo, puso estas palabras. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros, o perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es una oración realmente que tenemos que hacerla porque tenemos que ver qué cosas nos hirieron. Estamos caminando todos los días por la vida y hay situaciones que nos hieren. O hay situaciones de nuestro pasado que nos han producido muchos dolores, ¿no es cierto? José nació en una familia llena de conflictos. Era una familia en la cual había 2 esposas y 2 concubinas, en las cuales cada una tenía su estatus, pero había una de las preferidas, ¿no es cierto? ¿Vale? Esa familia llevaba una cierta rivalidad, las mujeres estaban compitiendo por quién tenía el marido, ¿no es cierto? Y quién podía darle mayor número de hijos. La situación que, como sabéis, la más amada de todas y la preferida de las esposas en aquel momento, pues no podía tener hijos y tardó mucho tiempo en tener hijos, y cuando esos hijos llegaron, trajeron también una serie de conflictos en la familia, y la llegada del último hijo, Benjamín, produjo la muerte de la amada esposa Raquel, la amada esposa de Jacob, ¿no? Así que era una familia llena de conflictos. Quizás tú te ha tocado vivir en una familia conflictos, porque a veces cuando hay separaciones, hay hijos de una parte, hay hijos de la otra, hay hijos de una parte, de otra y de otra tercera parte, y pues esta era una familia llena de conflictos. A veces en la iglesia nos toca enfrentar situaciones que venimos arrastrando son cosas que no podemos cambiar, ¿de acuerdo? Pero la nueva vida en Cristo nos ayuda a hacer que estas piedras de nuestra vida se puedan redimir de alguna forma en cosas que nos sirven para poder consolar a otros, ¿no? También la situación de José era una situación complicada porque había sido huérfano en la infancia. Los psicólogos dicen que una de las situaciones más críticas que una persona puede pasar es el abandono o la orfandad en la infancia, especialmente de la madre, que es una figura de muchísima importancia. Quizás algunos de nosotros habéis pasado por esta situación. A veces es por una orfandad forzosa, porque los padres tienen que viajar por trabajo, por otras circunstancias, o a veces es la pérdida o la separación las que nos llevan a situaciones como esas. Esa situación ocasionó una sobreprotección de Jacob sobre la vida de su hijo José. Él era el hijo de su amada esposa y lo sobreprotegió por encima de todos, y expresó una marcada diferencia entre él y sus hermanos, ¿no? Y sus hermanos lo sentían, ¿no? En las familias estas situaciones también ocurren, ¿o no? Sí, ocurren, ¿no? Y hay a veces preferencias de unos de otros, hay sobreprotección sobre unos o sobre otros por algunas circunstancias de debilidad, de enfermedad o lo que fuera, o a veces simplemente porque nos toca ser criados, no en mi caso, pero nos toca ser criados por una figura de la madre, que no es nuestra madre, sino que es la esposa de nuestro padre, como pues le ocurrió a José. Y eso que hizo que de alguna forma Jacob lo mimara de una manera que no le ayudaba a José, y lo expresó en que le daba una preferencia, y gráficamente esa expresión visual se tradujo en que le regaló un manto de colores, que era solamente un manto que tenían las personas que eran muy importantes
personajes, marcando la diferencia entre José y sus hermanos. Eso ocasionó que José también desarrollara una autoestima no sana, sino que era una autoestima pues, que le hacía sentir que él era más importante que los demás. Y eso le llevó al odio de sus hermanos. Era rechazado, ¿vale? También porque sus hermanos entendían que él le contaba las cosas que ocurrían en sus vidas a su padre y los exponía, ¿no? Y las dos últimas situaciones, hay una que no tengo puesto ahí, pero que sí la tengo puesto aquí, porque había hecho el cambio en el PowerPoint. Y también le tocó un exilio forzoso. Sabéis que José fue llevado mientras estaba visitando a sus hermanos, que su padre le mandó a visitar a sus hermanos que estaban allí, pues decidieron venderlo, tener una venganza sobre él por la preferencia que su padre tenía y porque él acusaba de las cosas, le hacía conocer a su padre las cosas de ellos, pues tener la venganza de matarlo, y en ese caso se cambió porque intercedió allí uno de que lo vendieran como esclavo, así que él fue vendido a los ismaelitas y trasladado de Egipto, en donde fue a estar en la casa de un señor muy importante de la corte de Faraón que se llamaba Potifar, y allí sufrió acoso sexual, que no lo tengo puesto ahí, pero fue realmente algo que hoy llamaríamos acoso sexual, ¿no? Hay cosas en nuestras vidas que no podemos cambiar de nuestro pasado, pero sí tenemos que evitar que estas piedras pues marquen nuestro futuro, ¿vale? Aquí tenemos la imagen, la siguiente, si sois tan amables, tenemos la imagen del proceso más doloroso de José, que fue este proceso, ¿no? De la venta de sus hermanos, donde las propias personas que tenían que ser quienes les tengan que proteger, perdón. Las propias personas que la tienen que proteger, gracias que me vas guiando también, los hermanos, porque si no voy, como no veo. Las personas que tenían que protegerlo son las personas que le causan daño. Y quiero decirte una cosa, podemos perdonar al Señor que nos ha chocado con el coche y nos ha insultado por la calle, pero ¿cuánto nos cuesta perdonar a aquella persona que tenemos más próxima? Porque justamente las personas que están más próximas a nosotros son aquellas con las cuales más tenemos que trabajar en el proceso de perdón. Si hay alguien que me puede herir fuertemente, es mi mujer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y tus amigos te van a herir, tus hermanos te pueden herir, ¿no? Y en esta situación José tenía un gran reto por delante. No podía dejar de enfrentar esta situación, ¿no? Y si me pasáis la siguiente, pues sabemos que esta situación lo llevó a ser esclavo en la casa de un hombre muy importante, y allí, en medio del acoso de su mujer, pues fue acusado falsamente, lo que le llevó a la cárcel de Faraón. Pero la actitud de José se mantuvo en una empatía. ¿Me pasáis la siguiente? Vale, fijaros bien, en esta misma situación dice la palabra, voy a leer los pasajes de la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Los alumnos que están con nosotros en el curso decimos, tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia es la que tiene poder. Mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no es cierto? Así que vamos a leer de la Biblia. Dice, pero el Señor estaba con él y extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Así que el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén, ¿no? Amén. José tenía un corazón que estaba luchando por superar aquellos conflictos que traía y buscaba en el único que puede ser tu ayuda. Hoy lo hemos cantado, ¿no es cierto? ¿Vale? El único que puede ser nuestra ayuda en medio de estos conflictos que vivimos cotidianamente es Dios, ¿no es cierto? Y dice que el Señor estaba con él y lo prosperaba en las cosas que él hacía. Vale, y en el capítulo, estoy leyendo el capítulo 40, en el versículo 7 dice que les preguntó a los oficiales de Faraón que estaban presos con él en la cárcel, en la casa de su señor, ¿por qué tienen mal semblante? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José dice, bueno,
¿Acaso no le corresponde a Dios el interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. En medio de una situación muy complicada, que no nos gustaría estar a ninguno de nosotros, estar en la cárcel acusados injustamente de algo que no hemos hecho por medio de otras personas que nos han causado daños, haciéndonos vender como esclavos cuando realmente tenemos un lugar en nuestra casa, José estaba buscando a Dios. Pero también estaba luchando con sus propios sentimientos, ¿no? Pero tenía empatía. ¿De acuerdo? Estaba allí con dos personas que estaban sufriendo y no estaba centrado solamente en su sufrimiento, sino que podía ver el sufrimiento ajeno. Muchas veces nos ocurre en la vida que hemos sufrido mucho. Yo no sé, no conozco vuestras vidas, ¿vale? Así que no estoy hablando de nadie ni por nada, ¿vale? Pero hemos sufrido mucho, cosas indecibles, cosas que realmente son totalmente lógicas que suframos y a veces estamos centrados solamente en nuestro dolor. Esto pasa muchas veces, ¿no es cierto? Pero somos cristianos, ¿no? Y tratamos de, tratar de matizar la situación, pero estamos profundamente heridos y no nos importa el sufrimiento ajeno. Nos importa solamente nuestro sufrimiento. Y es algo lógico, pero eso no puede quitarnos de saber que estamos en un proceso en el cual necesitamos ser sanados para poder contemplar el sufrimiento ajeno. ¿Me pasáis la siguiente? Bueno, después de un proceso, José fue llevado a la corte de Faraón, ¿no? Él había encontrado ahí tenemos, sí, esa. Él había interpretado los sueños del copero y del panadero y se habían cumplido, pero el copero se olvidó de José y lo dejó pues 2 años en la cárcel hasta que el faraón tuvo un sueño y en medio de ese sueño iba a ser el proceso en el cual iba a ser sacado de la cárcel. A mí me gusta la historia y he estudiado mucho historia porque también he hecho la carrera ayudando a mi hijo que es historiador. Y bueno, esto no lo sabía por estudiar con mi hijo, sino que lo sabía mucho antes. Durante un tiempo, Egipto, durante varios periodos de su historia, Egipto fue invadido por pueblos extranjeros que adoptaron la forma egipcia. A veces fue invadido por los pueblos del sur, como los nubios. Ahí están las famosas faraones negros que gobernaron Egipto. Pero durante un periodo de este tiempo fue invadido por un pueblo que se llamaban los Hicsos, que era un pueblo semita, ¿de acuerdo? Y que era un pueblo venía de Asia y introdujo caballos que no se conocían en Egipto y realmente llegó a dominar el país, pero adoptó todas las costumbres egipcias y la forma de gobierno egipcia. Y el faraón que estaba en aquel momento era un faraón Ixo. Por lo tanto, entendemos esa afinidad que él tiene con la familia de Jacob, que también son pastores, ¿vale? Ellos probablemente los Hicsos eran de entorno pastoril y los egipcios eran de entorno agricultor. Sabes que había una gran batalla como entre los dos hermanos, ¿no es cierto? Caín y Abel, ¿vale? Entonces los agricultores despreciaban a aquellos que trabajaban pues con animales, ¿no? Así que esto nos hace entender un poco qué es lo que pasó. Bueno, el faraón tuvo un sueño que lo conocéis vosotros, si me pasáis la siguiente, ahí lo podemos leer en este pasaje. Dice: por la mañana Faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y el Faraón les contó sus sueños, pero no había quien pudiese interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló con el Faraón y le dijo: ahora me acuerdo que he fallado. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y contra mí y sus siervos, nos mandó a prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en la misma noche, él y yo tuvimos un sueño. Cada sueño tenía su propio significado y allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Cuando le contamos nuestros sueños, él los interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él lo interpretó, y yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces a llamar a José con mucha prisa y lo sacaron de la cárcel, se le afeitó y se le cambió la ropa y se presentó ante el faraón. Y el faraón le dijo: he tenido un sueño, no hay quien lo interprete. He oído decir que tú oyes el sueño y que lo puedes interpretar. Y José respondió a Faraón: no depende de mí, pero Dios dará a Faraón la respuesta propicia. Amén, ¿no? Amén. El Señor estaba trabajando y en esto tenía José las cosas muy claras, de dónde venía el poder que él tenía. Pero él tenía que enfrentar una lucha pues muy grande y fue levantado
conforme a los sueños que había tenido y fue puesto como el segundo después de Faraón, mientras ocurrió el sueño. El sueño lo conocéis bien, había 7 vacas gordas que se comían 7 vacas flacas, subían del Nilo, también 7 espigas de trigo bien grandes, que luego aparecían otras 7 más finitas, muy delgaditas, frágiles, y se comían a las otras, y eso representaba que iba a haber 7 años de la siguiente, que se iba a hacer 7 años de hambre, 7 años de prosperidad en donde había que juntar las cosechas, y 7 años de hambre que iban a afectar la tierra, y José se convirtió en el administrador de todo Egipto. Pero todavía quedaba un trabajo en su vida que el Señor quería hacer. Me pasáis la siguiente. Y el reto de José era el reto del perdón. ¿Vale? José no podía cambiar cosas en su vida. Hay cosas que no podía cambiar. Ni su infancia, ni su orfandad. No podía cambiar el rechazo ni el odio de sus hermanos. No podía cambiar el haber sido acosado, o el haber sido vendido, o el haber estado en la cárcel, pero sí podía cambiar algo. Podía cambiar el perdón que iba a ejercer hacia aquellas cosas y aquellas personas, aquellas circunstancias y aquellas personas que le habían causado dolor. Si me pasáis la siguiente, aquí he puesto algunas cosas que podemos aprender nosotros de este pasaje, que como cristianos muchas veces tenemos algunos conflictos en cuanto a esto. Yo soy una persona que me cuesta perdonar. Tengo que reconocerlo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si no perdonas? El siguiente paso a no perdonar, ¿vale? Es el rencor, ¿vale? Y el rencor te lleva al deseo de venganza. Claro, como eres cristiano, no vas a causarle daño a otra persona, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vale? Y más si eres pastor, ¿vale? Pero hay una forma de castigo, ¿no? Es la indiferencia. La diferencia es un castigo, la muerte. No, yo no tengo nada con él, pero ha muerto para mí. O a veces no lo decimos, pero matamos. Matamos a la persona que nos ha herido y con eso pensamos que el problema se ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otras veces, como sabemos que somos cristianos y que la Biblia nos enseña a perdonar, está en Mateo, ¿no es cierto? ¿Vale? Nosotros decimos que hemos perdonado y nos lo creemos y nos convencemos de que hemos perdonado, pero no hemos perdonado. Porque cuando surge una circunstancia con esa persona o con otra, nos trae al recuerdo y hacemos pagar a esa persona las cosas que nos hicieron a nosotros anteriormente. Los pastores tenemos que vivir muchas veces estas situaciones. Yo me he formado ministerialmente en España, llevo 35 años y siempre recibo mucha gente de otros lugares y de otras iglesias. Dios nos ha dado la especialidad de sanar a la gente herida por otras congregaciones. ¿De acuerdo? Es casi nuestra especialidad. No sé, Dios nos manda a todos los heridos. Pero tengo que vivir el proceso en el cual ven en mí aquel pastor que les hirió. Y tienen desconfianza. Y me acusan de cosas o piensan cosas de mí que nunca ocurrieron. Simplemente porque todavía no han sido sanados, ¿no? Pero la iglesia es un lugar de sanidad, ¿no? ¿Cómo ocurre el perdón? Ojalá fuera algo instantáneo, pero te tengo que decir y tengo que darte una mala noticia. No es instantáneo. Es un proceso que lleva tiempo. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que confío más en aquel que me dice, estoy luchando por perdonar, que aquel que me dijo, no pasa nada si no me ha molestado. Tengo más confianza en aquel que reconoce que está luchando para perdonar. Dijimos que el rencor, la venganza, y cuando eso no se sana, lleva a la amargura. Entonces tú reaccionas de una forma, porque eso sale en tu vida, ¿vale? Si a mí un dominicano me hizo daño, cuando yo lo vea al pastor, voy a pensar que todos los dominicanos son unos traidores, ¿de acuerdo? Y voy a reaccionar con él como el dominicano que me hirió hace 40 años, ¿vale? Y esto no se cura, perdón por los dominicanos, es que no tengo nada de una imagen, porque sé que aquí hay muchos, ¿vale? Es algo que ocurre y a veces te encuentras en la iglesia personas que tienen una reacción desmedida, incontrolada, que no tiene nada que ver con las circunstancias, ¿vale? Que no está acorde a las cosas que pasaron y quizás tengas que pensar, o nosotros a veces nos puede ocurrir, que estamos reaccionando de una forma desmedida porque todavía hay algo en nuestras vidas que no ha sido sanado. El proceso es
el renunciar a la venganza, ¿vale? José no tenía el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero en el Nuevo Testamento, pues, bueno, basado en el Antiguo Testamento, indudablemente también, el apóstol Pablo dijo que ¿de quién es la venganza? De Dios, ¿vale? Dice, no os venguéis, en Romanos 13, no os venguéis por vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira del Señor, porque dice el Señor, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Pero nuestra tendencia natural, porque no somos Jesús, ¿vale? Aunque estamos en el camino de formar su imagen en nuestras vidas, es tener venganza, ¿vale? Que son formas muy sutiles porque los cristianos no expresamos nuestra venganza haciendo daño de una forma activa, pero sí hacemos daño de una forma pasiva, ¿no es cierto? ¿Vale? Y hay otra cosa importante, perdonar no es olvidar. Hay una persona que me decía, pero si te acuerdas es que no has perdonado. No, perdonar no es olvidar. Hay un dicho que se ve en el mundo secular cuando hay los políticos, dice, no olvido ni perdono, ¿vale? Ahora, tú puedes perdonar y no olvidar. Ahora, la diferencia es que cuando tú recuerdas, ese recuerdo no viene con dolor, ¿no? No te remueve las tripas, no te vuelve a producir ese deseo de esa ira que te produce interiormente. Tú puedes recordar, es como la diferencia entre una llaga abierta y una cicatriz. La llaga te duele, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sangra si la tocas, pero la cicatriz te la puedes tocar, sabes que está ahí, porque hubo una herida, pero fue sanada. Así que perdonar no es olvidar, puedes recordar, pero la diferencia es que recuerdas sin dolor es quitar el veneno del recuerdo. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Yo no tengo nunca ganas de perdonar, ¿vale? Si tengo que ser sincero, tengo ganas de vengarme. Sutilmente, ¿vale? ¿No es cierto? ¿Vale? O decir, lo dejo en el mano del Señor que ejerza su venganza, pero cuando le viene la venganza del Señor me alegro, ¿no? Porque esos son sentimientos pues naturales. Aunque los proverbios dicen no te arregles cuando tu enemigo se cae y esas cosas, ¿no? Al contrario, la Biblia nos enseña a hacerles bien. Pero recuerda que es una decisión. Nunca vas a sentir ganas de perdonar, o por lo menos si sientes ganas de perdonar, te bendigo, eres muy especial. Pero normalmente cuando hemos sido heridos por alguien cercano, con alguien que amamos, pues eso cuesta. Y es una decisión que tenemos que tomar, pero no es algo que necesariamente tenemos que sentirlo. Es algo que tenemos que mantener sobre el tiempo, sobre todo de acuerdo a la magnitud de la herida. Porque a veces las heridas son tan fuertes y tan profundas que estas cosas vuelven sobre nuestras vidas. Y cuando vuelven otras veces sobre nuestras vidas, tenemos culpabilidad. Y pensamos, es que yo a lo mejor no soy. No, ocurre. Te puede volver. Simplemente hay que volver nuevamente a tener este proceso de volver a perdonar. Pero recuerda que el perdón es un proceso sanador y divino, ¿no es cierto? Sabes que el dicho que se repite muchas veces, errar es humano, perdonar es divino, ¿no es cierto? Porque es un atributo divino, pero es profundamente sanador para tu vida. Vale, el proceso vamos a repetir rápidamente. Me dijo el pastor que tengo 40 minutos, pero ya me ha llevado un buen tiempo. Me pasáis la siguiente. Vale, el hambre llegó a toda la tierra conforme lo que había recibido el faraón en su sueño, y José estaba siendo administrado, pero el hambre en Egipto podía ser subsanado por las medidas económicas que había llevado adelante José. Pero en la tierra de Canaán, donde vivían Jacob y sus hermanos, el hambre estaba haciendo estragos. Entonces dijo Jacob, sí, la tengo ahí, gracias, ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros, para que no muramos y para que sigamos con vida. José era el que mandaba en el país y era quien vendía a toda la gente de la región. Estoy leyendo el capítulo 42. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía. Y en tono áspero les dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces José recordó los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ¿ustedes son espías? ¿Han venido a ver los puntos débiles del país? Bueno, yo quiero que vayamos en estos ratitos que tenemos viviendo el proceso de José. ¿Vale? ¿Cómo respondió a sus hermanos? ¡Ay, no, yo perdono! ¡Qué majos! ¡Hermanitos míos! No.
José dijo, esta es la mía. José era humano, igual que nosotros. Jesús era diferente, ¿vale? Pero como todos nosotros traemos la simiente de Adán, la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿vale? Que tenemos que tener la raya, que la tenemos que hacer morir, pero que no se va a morir definitivamente, resucita muy rápido, ¿vale? Hasta que pasemos a la presencia del Señor y ahí seremos totalmente transformados. Él naturalmente también tenía sentimiento de venganza, dijo, esta es la mía, ¿vale? Y yo me imagino que cuando los hermanos se postraron delante de él, dijo, así los quería ver yo. Muchas veces los cristianos decíamos, así te quería ver yo, ¿vale? Cuando estaba ocurriendo esto. Pero José usó un tono áspero. Quiero que recuerde estas palabras. ¿Cómo usó? Tono áspero. Le salió naturalmente. Y hermanos, a veces la ira nos sale naturalmente. ¿De acuerdo? ¿Vale? El problema, ¿hay pecado en enojarse? ¿Es pecado enojarse? No. ¿Vale? No es pecado enojarse. El pecado es cuando el enojo te dura mucho tiempo. ¿Vale? Y cuando el enojo se transforma en violencia, ¿no? Pero es natural que nosotros nos enfademos, ¿vale? Muchas veces, como padres o como pastores o como líderes, cuando nos enfadamos, pero es que nos podemos enfadar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. No, hay una persona que me decía, pero te has enfadado, pero que es un pecado enfadarse. Enfadado. ¿Vale? El problema es que me dure el enfado 5 meses. ¿Vale? Muy bien. Así que la primera reacción de José fue esa, me pasáis la siguiente. Es una reacción muy natural y humana, pero vamos a ver cómo este proceso va llevándose a cabo. Y yo quiero darte tranquilidad, porque el perdón, cuanto más más grande es el daño, es un proceso. Y no te sientas mal porque a veces estas reacciones puedan surgir en tu vida, ¿no? Vale, me pasáis la siguiente. Estamos leyendo el capítulo 42 y dice, y José los puso en la cárcel por 3 días. ¿Vale? Yo me imagino, esto dijo José, bueno, ahora sí. Los dueños de Dios se cumplen, se han postrado, ahora van a ver. Lo llevó a la cárcel 3 días. Yo me imagino que durante esos 3 días, y me imagino porque la Biblia no lo dice, estaba José revolviéndose por dentro, ¿vale? Porque sabía que estaba mal el tener que vengarse por sí mismo de sus hermanos, ¿vale? Así que al 3er día, dice el versículo 15, les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de ustedes. Ahí hay unos versículos que he quitado. Vayan y lleven el alimento a casa para mitigar el hambre y tráiganme a su hermano menor. Claro, ojos, él quería ver a su hermano de madre, a Benjamín, y ellos lo hicieron así, pero se decían uno al otro, ¿realmente hemos pecado contra nuestro hermano? Pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia, pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos no había intérprete. Aquí hay un proceso doble. ¿José está viviendo un proceso? ¿Sí o no? Sí, pero sus hermanos están viviendo un proceso también. Ahora, hay una cosa. No siempre esto ocurre. Las personas que te hirieron a lo mejor jamás van a venir a pedirte perdón. ¿Vale? Pero tú tienes que tener el proceso de perdonar. No siempre es bilateral el proceso, como está ocurriendo en este caso, en donde los hermanos van recapacitando y cuando les ocurre algo dan cuenta, es que esto viene por lo que hicimos, ¿vale? Muchas veces tus ofensores van a seguir seguros de que no te hicieron nada malo, ¿vale? Y van a decir que te hice lo correcto, pero eso no implica que el proceso lo tengas que tener tú si quieres tener la imagen de Cristo en tu vida, ¿amén? Tienes que tener el proceso independientemente. Hay gente que me dice, no, yo no lo perdono hasta que no venga a pedirme perdón. No, eso no es bíblico. ¿De acuerdo? El perdón lo tienes que ejercer tú. Te vengan a pedir perdón, tu ofensor haya cambiado o no haya cambiado, pero tienes que vivir tú el proceso del perdón. Aquí había un proceso bilateral y en el versículo 23 dice, pero ellos no sabían que José los entendía, ¿vale? Porque había intérprete. José se apartó de ellos y lloró, ¿no? Vale, y después volvió a hablar con ellos y tomó de ellos a Simeón. El versículo 25 dice, después mandó llamar a José que les llevaran los sacos de trigo y que se les volviera a cada uno el dinero poniéndolo en su saco para que les dieran comida por el camino. Y así hizo pues con ellos, ¿no? José comienza a expresar sus sentimientos. El dolor nos causa sentimientos.
Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Y es lícito llorar? Sí. Es lícito llorar cuando nos han herido. ¿Vale? Es lícito. Por supuesto, hemos vivido en una cultura que muchas veces nos ha dicho los hombres no lloran, pero los hombres lloran. Jesús lloró. ¿De acuerdo? Pero entonces, hay gente que, hay cristianos a veces en el mundo que hemos recibido una educación en la cual no podemos mostrar un sentimiento cuando nos han herido. ¿Vale? Pero es bueno mostrar nuestros sentimientos, quizás no públicamente, ¿vale? Porque yo estaba viendo estos días de la Dana y toda esta cosa, la gente que hace de sus propios sentimientos algo público, político o lo que fuera, ¿no? Pero está bien que mostremos nuestros sentimientos. José se fue a solas, ¿vale? Y lloró porque en medio de este proceso, y quiero decirte, el perdón es un proceso, ¿me pasa la siguiente? El perdón es un proceso doloroso. Ojalá fuera lindo. Bueno, ojalá no, porque ojalá no tiene nada que ver. Quisiera Dios que fuera lindo y que te gustara, porque no sería muy fácil perdonar. Pero el perdón es un proceso doloroso. Tengo que darte una mala noticia. Es doloroso, pero es sanador. Nosotros como médicos, yo soy cirujano, bueno, sí, ya no ejerzo, ¿vale? Pero cuando tú ves un paciente que viene con un tumor, el día anterior está feliz y contento. Pero el día del postoperatorio, madre mía, ¿cómo está? La diferencia es que antes está contento, pero no está sano. Pero el día del postoperatorio, aunque esté muy dolorido, ya está sano. Y el perdón es un proceso doloroso y por eso nos cuesta pasar por este proceso, ¿no? Me pasa ahí la siguiente. ¿Vale? Ellos llegaron a la tierra de Canaán, ¿vale? Y allí, por supuesto, tenían que enfrentarse con sus padres porque venían con un hermano menos. ¿Y qué iba a hacer Jacob? Ya pensaba que se le había muerto José, ¿vale? Y ahora Simeón tampoco estaba con ellos, pero sí, bueno, por lo menos venían con comida, ¿vale? Entonces ahí estamos en una época de los patriarcas, entonces la autoridad era el padre Abraham, a pesar que todos ellos ya tenían familia. Y el versículo 11 del capítulo 43 dice, entonces Israel les respondió. Que aquí me saltó una parte de la historia. Entonces, pues nada, les alcanzó la comida hasta que se les acabó y cuando se les acabó, pues había que ir a buscar comida, pero ellos le dijeron, oye, no podemos ir sin Benjamín, porque es como que supiera nuestra vida. Es que nos dijo por nuestro hermano pequeño si no estaba, así que lo tenemos que llevar. ¿Sabéis que después de lo que había pasado con José, Jacob no quería ni que Benjamín le tocaran una pestaña, ¿de acuerdo? Pero la condición que había puesto José era que tenía que ir el hermano pequeño. Así que también Jacob tuvo que vivir un proceso de tener que dejar salir a Benjamín y a sus hermanos, ¿no? ¿Vale? Esto es otro tema que nos vamos a hablar cuando tenemos que largar a los hijos, ¿vale? Pero bueno, en este caso, en el capítulo 11 dice, entonces Israel, su padre, le respondió, bueno, si tiene que ser, adelante. Pongan los sacos lo mejor que tienen y llévenle a este hombre un regalo. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, almendras, y lleven una doble cantidad de dinero junto con el dinero que le encontraron en las bolsas de los sacos, quizás fue una equivocación, y tomen a su hermano y prepárense para volver con este hombre y que el Dios omnipotente haga de este hombre, que ese hombre les compadezca a ustedes y les devuelva a su otro hermano. Y también Benjamín, y si he de quedarme sin hijos me quedaré. Bien, hay un proceso de bendición aquí, ¿vale? El padre bendice. Jacob bendice, ¿vale? Le dice, muy bien, que este hombre cambie de actitud, ¿no? ¿Vale? Y realmente hubo una actitud de cambio. También quiero añadir, ¿no? A veces como padres y hay conflictos en nuestros hijos, tenemos que intentar bendecir para que las situaciones, orar para que las situaciones se resuelvan, ¿no? ¿Vale? Y él aceptó, dice, tengo que quedarme sin hijos me quedaré. La siguiente, por favor. Dice, así que los hermanos de José tomaron consigo un regalo y la doble cantidad de dinero y a Benjamín y se dispusieron hacia Egipto. Al llegar, se presentaron ante José y cuando llegaron a la casa, ellos le presentaron el regalo que habían llevado a su casa. Fijaros bien, primero les recibió en un lugar neutro, ¿no? Que era el lugar donde todos los extranjeros venían a comprar, pero ahora hizo algo, los llevó a su casa. Estamos viendo un cambio en este proceso, ¿no es cierto? ¿Vale? Y entonces en el versículo
26 dice, y cuando llegó a su casa y se presentaron el regalo que le habían llevado a su casa, se inclinaron al suelo delante de él. Otra vez, ¿no? Y José les preguntó cómo estaban. Hay un proceso de cambio. ¿Cómo los trató la primera vez? Ásperamente. Lo mandó a la cárcel. Ahora hay un comienzo de empatía. Tú también estás sufriendo, dice. ¿Cómo estás? Porque ustedes también lo están pasando mal. Yo lo estoy pasando mal, pero ustedes también lo están pasando mal. Y aquí vemos cómo ese proceso va tocando el corazón de José, ¿vale? Y no solamente piensa en el daño que le hicieron, sino también en lo mal que están pasando aquellos que le cometieron aquel daño, ¿no? Y ellos respondieron en el versículo 28, nuestro padre está bien, todavía, nuestro padre está bien, porque José les preguntó por su padre, por cómo estaba su papá y todas esas cosas. Nuestro padre está bien y vive todavía. Y se inclinaron ante él con reverencia, otra vez más, ¿vale? Y José levantó los ojos y vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien ustedes me hablaron. Añadió, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Pero por causa de su hermano, José se sintió muy conmovido. Así que apresuradamente buscó donde llorar. Entró a su aposento y allí lloró, ¿no? La versión de Reina Valera, que es tan poética, yo he tomado aquí otra versión, dice, se le conmovieron las entrañas, se le revolvieron las tripas cuando José pues vio a su hermano. Pero todo esto formaba parte de un proceso, me pasa la siguiente, de un proceso que Dios estaba haciendo en el corazón de José, ¿vale? Para intentar cambiar esta situación. Muchas veces hablo con creyentes que han pasado cosas terribles, ¿no? ¿Vale? Y cuando este proceso es largo, tienen dudas si realmente Dios está trabajando. No te hagas problema. El proceso puede ser largo, ¿vale? Lo importante es que Dios esté trabajando en tu corazón para que cambie tu actitud. ¿De acuerdo? Así que ellos se postraron a José en la casa de José y luego pues José les sirvió un banquete, ¿no? Hebreos y egipcios no podían comer en la misma mesa juntos porque era una vergüenza para los egipcios comer en la misma mesa que los hebreos. Así que José comió con los egipcios y los hermanos de José comieron una mesa aparte y a Benjamín le pusieron una porción súper mega ultra XL, ¿de acuerdo? En la mesa, porque de alguna forma en esos símbolos José quería estar honrando al hermano que tanto le echaba falta, pero todavía le volvió a José esa situación de ira, ¿no? No te preocupes si en el proceso del perdón otra vez te vuelves para atrás. Es un proceso, pero vamos avanzando, ¿no? A ver, dice 2 pasos para adelante y 1 pasito para atrás, pero hemos avanzado, ¿no es cierto? ¿Vale? Damos 2 pasos para adelante y hacemos 1 paso para atrás, pero estamos avanzando en este proceso. Muchas veces nos sentimos culpables porque otra vez vuelve, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Pues José, había salido Simeón ya de la cárcel. José les dijo, muy bien, pero agarró y puso la copa, hizo una trampilla ahí, ¿vale? Porque era humano, no era Jesús, ¿de acuerdo? Y les puso la copa de José en el saco de Benjamín, ¿vale? Y después mandó, cuando ya se habían ido, el dinero y en la copa de Benjamín le dijo, alguien se robó mi copa, ¿vale? Todavía está actuando ese proceso natural y humano de hacerte sufrir, ¿vale? Así que cuando estaban de camino, aparecieron los soldados de José y le dijeron, revisen porque se han robado la copa de mi amo. ¿Vale? Así que en aquel proceso empiezan a revisar los sacos y llegan al más pequeño y cuando abren el saco del más pequeño, que estaba dentro del saco, pues la copa de José. Así que volvieron todos destrozados, ¿vale? En la siguiente, por favor. Porque la copa de José estaba en Benjamín y José había dicho, quien yo no encuentre la copa, ese va a ser mi esclavo, ¿no? ¿Vale? Y aunque pareciera que este proceso estaba volviéndose para atrás, el proceso iba avanzando. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Vale? Cuando estaban aquí en medio de este proceso, dice, José ya no podía contenerse. Delante de todos los que estaban a su lado. Así que clamó, ¡que salgan de mi presencia todos! Así que nadie estaba cuando él se dio a conocer a sus hermanos y dio rienda suelta a su llanto. La versión
Reina Valera dice, y se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios. Es importante que nos salga el dolor. Ay, no, que los cristianos tenemos que ser muy contenidos, sí. El dominio propio es una cosa, pero la expresión del dolor a veces en tu ámbito privado, en tu ámbito de confianza es necesaria. ¿De acuerdo? Y a veces tienes que expresar tus sentimientos hacia el ofensor y no es pecado. ¿De acuerdo? Así que él sacó sus sentimientos, hizo que los egipcios se fueran, ¿de acuerdo? Y ahí cuando estaban con sus hermanos, dio rienda oyente a su salto y lo supieron los egipcios y también lo supo toda la casa de Faraón, ¿vale? Y le dijo a sus hermanos, yo soy José, vive mi padre. Pero sus hermanos no respondieron, no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo acercaos a mí. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? ¿Cómo comenzó el proceso? Les trató ásperamente. Lo mandó 3 días a la cárcel. ¿Vale? Parecía que el proceso iba para atrás, pero el proceso iba avanzando. La segunda vez que los vio le dijo, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo está vuestro padre? Hay un trabajo de parte del Señor en ese corazón, ¿no es cierto? Y aunque a veces volvemos para atrás un poquito, ¿vale? Finalmente, ¿vale? Les dice algo que parecía imposible. Acérquense. Lo que hemos hecho hoy en el culto, ¿vale? A lo mejor tú tienes algún resentimiento con alguien, yo no conozco, que a mí el pastor no me cuenta nada. A lo mejor tú tienes un resentimiento por alguien, si está por el otro lado, tú abraza todo de este lado y para allá no te vas. Pero a lo mejor llegó el proceso, el momento de que te cruces de banco en esta mañana, porque son cosas que pasan naturalmente en la iglesia, hermano, que no se crea que en la mía no pasan. ¿Vale? Así que el proceso va avanzando y José les dice, acérquense a mí, acercaos a mí, ¿vale? Y ellos se acercaron, imagínanos cómo se acercaron, ¿no? Y se iba a sacar un cuchillo y nos mata. Y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes me vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes, ni se lamenten en haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida. ¡Wow! Le damos un aplauso al Señor, porque Él que hace estas cosas. Lo natural es que te pase que cuando te acerca a tu ofensor le dijo, me hiciste un montón de daño, me dañaste mucho, hiciste cosas muy malas, no sabes que estoy roto por dentro, ¿de acuerdo? Pero José podía mirar la perspectiva de que Dios estaba bajo el control. Hoy cantamos una canción que decía Dios está en el trono o algo así, ¿no? Vale. Yo decía, Dios está en el control, Dios tiene el control. Y fíjate, el acercamiento de José no fue para decirte, eres una porquería, te perdono pero eres una porquería. ¿Vale? Sino, la visión de José estaba puesta en Dios. ¿Vale? Y en vez de decirle, oye, pero lo que me hiciste fue muy malo, no se lo vuelvas a hacer a nadie. José le dice, no se pongan tristes. ¡Wow! ¿Te acuerdas cómo fue el primer proceso? Les habló ásperamente, los mandó a la cárcel. La segunda parte, José comenzó a decirles, oye, ¿y cómo están? ¿No? El proceso siguió y le dijo, acérquense a mí. Y ahora le dijo, no se pongan tristes. No se pongan tristes. ¿Vale? Dice, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Recuerda unas palabras. José no tenía el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos las palabras del Mesías. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿No? Dice, ¿no se cae un cabello de vuestra cabeza? Así que el Padre lo sepa. Bueno, el pastor no sé si le va a ocurrir esto. ¿Vale? Pero también se aplica, también se aplica. Pero no ocurren cosas en nuestras vidas y a veces parece que Dios está ausente, pero no está ausente. Yo no soy Dios, ni sé por qué te pasaron cosas o por qué me pasaron cosas. La verdad que tengo que decir que mis tiempos aquí, el primer tiempo de mi ministerio en España fue terrible. Necesité años para sanarme, años para sanarme. No solamente la parte ministerial, sino también la parte laboral. Pero bueno, fueron terribles, ¿no? Y yo no sabía por qué, no entendía por qué. Y bueno, es que Dios a veces necesita lograr cosas de nuestra vida que no pueden venir de ninguna otra manera, ¿no? Así que la actitud de José fue no culpar, no echarles la culpa, no decirte, sí, pero eres una porquería, ¿vale?
Y le dijo, no se pongan tristes, ni lamenten haber venido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Y ha sabido que hay años de hambre en este país, y aún faltan 5 años, pero no habrá quien arre la tierra ni que coseche, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar y su descendencia en la tierra y para darles vida en medio de gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron aquí, sino Dios. Esto es una declaración de perdón. Es una renuncia a la venganza. Es quitarle la culpabilidad al ofensor. No sé si tú eres capaz de hacerlo, pero así, ¿vale? José les dice, oye, encima está Dios. ¿De acuerdo? Porque José puede ver el propósito y solo Dios puede traer revelación para verte el propósito. Yo no te voy a decir por qué a lo mejor sufriste un abuso, por qué fuiste abandonado, por qué te hirió tu marido, tu esposa o lo que fuera. No te lo puedo decir, pero sí puedo decirte que hoy podemos pensar que Dios nos puede mostrar aquel proceso o aquella circunstancia para mostrarnos qué es lo que está buscando en nuestras vidas. Y dice, porque me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto, ¿no? Me pasa la siguiente, el proceso comenzó atacando, llevándolos a la cárcel, pero el proceso en José, guiado por Dios, siguió diciéndoles cómo están, ¿no? Después los abrazó, los acercó y después los libró de toda culpa, ¿no? Y le dijo, pero no se preocupen, el Señor ha sido quien lo ha hecho, ¿no? Me pasa la siguiente, ¿vale? Y en el capítulo 45 dice, y llorando, José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y llorando también, José besó luego a todos sus hermanos y después ellos hablaron con él. El proceso sigue. Acércate a mí, perdón, ¿vale? Y después te beso, ¿no? ¿Vale? Te beso. No era el beso de Judas ¿no? Era un beso, pues, verdadero, ¿vale? Y me pasáis la siguiente. La historia, pues, sigue, continúa, ¿no es cierto? José les dijo a su padre y a sus hermanos que vinieran a la tierra de Egipto. Sabéis que la tierra de Egipto no era una tierra de pastores, era una tierra de agricultores, pero hay una zona de Egipto en el delta, que se llama la tierra de Gosén, en donde es muy fértil, porque no es desierto, ¿no? En el delta del Nilo, y ahí se alojaron pues los hebreos con Jacob y su familia. Me acuerdo, esta vez no vino a recibir a Egipto, la tierra de Gosén, porque mi esposa me pilló en un error bíblico. Entonces, allí los recibió y les dijo, bueno, ustedes se pueden quedar aquí en esta tierra. Sabes que pues Egipto es todo un desierto y solamente en las costas del río Nilo es donde es fértil, y porque antiguamente, ahora no con la presa de Asuán, y el Nilo crecía y dejaba toda una capa de barro muy fértil, y ellos se dedicaban a la agricultura y vivían separados de aquellos que eran pastores. Por eso los alojaron en la tierra de Gosén. Vale. La historia hubiera sido fenomenal que termine aquí, todos felices y contentos, y como yo digo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero a veces no, está bien. Pero a veces las cosas no ocurren así. Pasan los años y otra vez vuelve el rencor. Y otra vez vuelve. Y otra vez vuelve. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Empezar el proceso de nuevo y seguir trabajando con el perdón. ¿Vale? Me pasas todavía me queda un poquito, ¿vale? Todo iba bien hasta que el papá de José murió. ¿Quién quiere el padre de José? Jacob. El padre murió, ¿vale? Y en ese momento de la muerte del padre, otra vez los hermanos empiezan a pensar, ahora José va a cambiar. Ahora José va a ser distinto. Ahora que no está nuestro padre, ahora sí se va a vengar. Habían pasado años, imagínate, todo este proceso fue años. O sea, tenían que ir a Canaán, tenían que volver. O sea, era un proceso larguísimo, ¿vale? Y fíjate, estamos leyendo el capítulo 50, dice 15:22. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. ¿No?
Tu perdón no depende de la actitud del ofensor, como te he dicho. Tu perdón depende de tu actitud delante de Jesús. No de un sentimiento, sino una decisión. Los hermanos de José volvieron otra vez a decirle, ay, quizás lo hizo esto solo porque estaba nuestro padre, pero ahora que cuando está nuestro padre, las cosas van a cambiar. Uy, cuando fallecen los padres y hay una herencia de por medio, hasta en los creyentes hay problemas. ¿De acuerdo? ¿Vale? No es una historia solamente del Antiguo Testamento, son historias que vivimos el día de hoy. Ellos cambiaron, pero José no había cambiado. Gloria a Dios. Ahí sí, un aplauso, ¿no? ¿Vale? Porque era algo divino que se había producido en el corazón de José. Entonces mandaron a decirle, versículo 16, José, antes de que tu padre muriera nos pidió que te dejáramos, que te dijéramos de su parte, te ruego perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por tanto te rogamos que perdones ahora la maldad de tus siervos, de estos siervos del Dios de tu padre. Estamos leyendo el capítulo 50. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Y además sus hermanos fueron y se arrodillaron, otra vez más digo yo aquí, delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Tú ves el principio de la historia, una actitud áspera, mandarlos a la cárcel. Hay una lucha interior contra la venganza. Y este proceso va avanzando hasta que no solamente les abraza, les da un beso. Aquí, muchos años después, José los consuela y dicen, esto pasó porque Dios lo permitió. Pero Dios, ustedes pensaron para mí, estas palabras son tremendas. Tú lo hiciste para mal, pero Dios lo cambió para bien. ¿Sabes que Dios puede hacer eso? ¿Sabes que Dios lo puede hacer? Bueno, lo podemos saber, como decimos en el curso, lo podemos saber, pero tenemos que llevar al corazón y a la acción. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es el que pues, nos ayuda en cuanto a esto. Y me paso la siguiente, por favor, chicos, si la tenéis. Bueno, es un resumen de lo que hemos dicho. Recuerda que el perdón es un proceso que puede llevar tiempo. Sobre todo si es una persona cercana, alguien a quien tú mucho amas, ¿vale? Porque esas heridas son a veces más fuertes y a veces cuando convives con esa persona, ¿vale? El proceso puede alargarse, pero no te desanimes, el proceso va avanzando. Amén. El perdón es renunciar a la venganza y la venganza es un sentimiento natural que todos tenemos. Jesús no lo tenía, pero que los demás los tenemos, ¿vale? Y es renunciar a la venganza y a ejercer la culpabilidad sobre la otra persona. Recuerda que vas a acordarte del daño, porque la memoria es una función psíquica y no la puedo quitar, ¿vale? No puedo anular. Puedo elegir a quién perdonar, pero no puedo elegir a olvidar, ¿vale? Así que lo importante es que tú lo recuerdes, pero sin dolor, quitando el veneno del recuerdo, ¿no? Tenemos experiencias en nuestra familia de personas de 80 años y mayores de 80 años que todavía hablan con dolor sobre aquellos procesos de su infancia, ¿vale? Recuerda que el perdón es una decisión y no un sentimiento. Quizás nunca tenga ganas de perdonar y tampoco depende de la actitud de la otra persona. Es tu actitud la que cuenta. Recuerda que el perdón hay que mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Porque si te vuelve otra vez el rencor, no significa que no hayas perdonado. El Señor sigue trabajando en este proceso. No te sientas culpable. A lo mejor alguien te dice, pero entonces no perdonaste. No, sí perdoné, pero tengo que volver a trabajar sobre el tema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y debes mantenerlo en el tiempo porque en algún momento otra vez viene un sentimiento que te dice, ¿y yo me merecía esto? Y ahí es cuando tienes que cortarlo. Pero si yo ya perdoné, ¿no? Y finalmente, el perdón es sanador
porque es un procedimiento divino. Me pasáis la última, ¿vale? Y por supuesto, nosotros ahora sí tenemos una herramienta. Sí, no una herramienta, tenemos una persona que mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos trae la actitud de Jesús. Vale, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, Dios trabajaba de otra manera con ellos, pero en la iglesia, en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo ahora, el Espíritu mora en nosotros. Y el Espíritu de Cristo mora en tu vida. Vale, sí, para José fue difícil, para ti también, pero tienes una ventaja. Cristo está viviendo en ti. Recuerda, las primeras palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús enfrentó el proceso de la cruz, que es sanador, primero perdonando a otros. Y en el poder de la cruz está ese poder. Yo te invito a que te pongas de pie un momentito y oramos. Perdón, pastor, si me pasé mucho tiempo. Sí, me pasé un montón de tiempo de lo que me dijo. Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos acercarnos a Jesús. Pero te damos gracias porque el Espíritu de Cristo está morando en todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón por la fe a Jesús en este momento. Y escrito está, y es tu palabra que dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, hoy rogamos que la llaga de Cristo ejerza sanidad sobre todas nuestras heridas emocionales que hemos tenido, Señor, en el pasado, y que por el Espíritu Santo tú produzcas el querer y el hacer por tu buena voluntad, produciendo en nosotros un deseo de perdón. Señor, si hay alguien que está atribulado porque todavía vuelve ese recuerdo, Señor, que podamos entender hoy que es un proceso, pero que vamos avanzando. Señor, si otra vez vuelven las cosas, ayúdanos nuevamente a no dejarnos vencidos y a dejar que el rencor o la amargura habiten en nuestro corazón, sino realmente que el perdón pueda venir, Señor, sobre este proceso trayendo sanidad. Ayúdanos a no vivir, Señor, pendiente de lo que no haga nuestro ofensor, sino realmente pendiente de lo que tú has permitido en nuestras vidas, y tú eres el sanador. Gracias porque tú sanas. Y hoy declaramos en esta mañana desde aquí que escrito está, y es tu palabra: por su llaga hay sanidad. Señor, que en la llaga de Cristo hoy produzca sanidad en todas nuestras vidas, y si el mañana nos toca perdonar, estemos aquí dispuestos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y perdón por el paso del tiempo. Gracias al Señor que ha traído palabra en esta mañana para nosotros. Les cerramos la conexión con los hermanos que nos ven en las redes sociales. Gracias por estar conectados. Les recordamos, hermanos.